Bienvenidos a la lección de hoy, la segunda mejor opción para hoy jueves 23 de octubre. Siempre es un verdadero placer compartir la lección con cada uno de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida. El libro de Éxodo, en el capítulo 17, del verso 7 al verso 13, nos muestran la primera vez que los israelitas tuvieron que intervenir en un conflicto armado. Josué capítulo 6 del 15 al 20 nos muestran cómo los israelitas tomaron la ciudad de Jericó. Y es interesante que podamos recordar que aunque los israelitas tenían el desafío de desalojar a las naciones de los cananeos, ya Dios les había dicho a ellos que delante de ellos Él iba a enviar a un ejército de avispas para que desalojaran a los pueblos de esa tierra. También les había dicho que iba a enviar a su ángel delante de ellos para que se encargara de desalojar a esos pueblos. Ambas promesas están en Éxodo capítulo 23 y versículo 28 y en Éxodo capítulo 33 versículo 2. Lo que está pasando ahora es que los israelitas llegan a un lugar llamado Mashat y Meriba y ellos comenzaron a murmurar, a desconfiar de Dios, tanto así que se plantearon una pregunta llena de desconfianza: ¿está Jehová entre nosotros o no? En esta ocasión ellos habían llegado a un lugar donde estaba el ejército de los amalecitas y ellos tenían que enfrentarlo. Sin embargo, las promesas que Dios le había dado a ellos era que ellos no iban a intervenir en ningún conflicto armado, que esa guerra era de Jehová, que Él era quien iba a pelear por ellos. Pero ahora, por su murmuración, por su desconfianza, por su falta de fe, ellos ahora estaban listos para intervenir en un conflicto armado. Y la palabra de Dios dice que Dios le dijo a Moisés que enviara a Josué con un ejército a pelear con los amalecitas. Y mientras Josué estaba en la batalla, Moisés estaba con Hur y Aarón en una montaña intercediendo por los israelitas. La palabra de Dios dice que mientras Moisés tenía sus manos alzadas, Israel prevalecía. Pero cuando sus manos decaían, Amalec prevalecía. Dios quería enseñarles una lección ahí, que aunque los israelitas tuvieran parte en ese conflicto armado, solamente podían triunfar con la oración perseverante y solamente dependiendo y confiando en Él. Por esta razón, Dios les enseñó ahí que a pesar de su murmuración, a pesar de su desobediencia y a pesar de querer intervenir en esta guerra, nunca la pueden ganar sin la ayuda y la intervención de Dios. Nuevamente Dios les está enseñando que separados de Él nada pueden hacer. Las está enseñando y tratándolos de volver al plan original, de que ellos solamente iban a estar quietos observando la mano poderosa como Dios iba a luchar por ellos. Cuando llegamos al capítulo 6 del libro de Josué, nos damos cuenta ahí que los israelitas llegaron ya y estaban listos para tomar la ciudad. Pero ¿cómo lo iban a hacer? Muros muy altos y muy anchos, una ciudad herméticamente cerrada. Y ahora el Señor le da la instrucción a Josué. Le dice: por 6 días den una vuelta alrededor de la ciudad, pero el 7º día darán 7 vueltas. Y cuando terminen de dar las 7 vueltas, los sacerdotes que toquen las trompetas y el pueblo que grite. Cuando llegó el 7º día, ellos hicieron tal y como Dios les había enviado a hacer. Resulta que cuando los sacerdotes tocaron las trompetas y el pueblo gritó, los muros cayeron. En pie solo quedó la casa de Rahab y fueron salvos solamente los que estaban dentro de la casa de Rahab, tal y como Dios ya se los había prometido. ¿Qué podemos aprender de este relato y qué era lo que Dios quería enseñarle a los israelitas? Dios les quería enseñar la disciplina, les quería enseñar la obediencia, les quería enseñar que ellos aprendieran
a depender todo el tiempo de Dios y que no era con la espada, ni con la fuerza, ni con la estrategia de ellos que podían derribar los muros de Jericó, sino que era Jehová el Señor quien estaba peleando por ellos. En ambos relatos se mira a Dios interviniendo de manera poderosa. En ambos relatos se miran a los israelitas actuando. En ambos relatos se mira que Dios lo que quiere enseñar es que el pueblo de Israel entienda de una vez que sin la ayuda de Dios, sin la intervención de Dios, ninguna lucha, ninguna batalla se puede ganar. Es importante que nosotros recordemos que la razón por la cual los israelitas tuvieron que participar en los conflictos armados es por lo que dice Éxodo capítulo 17, versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed, murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? Esa murmuración hizo que el Señor les enseñara grandes lecciones cuando ellos intervinieron en los conflictos armados. Porque el Señor, sin comprometer sus principios, Dios descendió hasta el nivel en que se encontraba el pueblo y lo llamó continuamente a volver al plan ideal, a confiar plenamente sin reserva en la intervención divina. Cada vez que los israelitas protestaban, cada vez que los israelitas hacían murmuración y se rebelaban en contra de Dios y en contra de los líderes que Dios había puesto, el Señor descendía a ese nivel para recordarles cómo los había traído en el pasado, cómo Dios quería de manera directa intervenir en favor de ellos. Pero la lección no la aprendieron fácilmente. Ellos tuvieron que pasar por muchos atropellos, por muchas dificultades para finalmente poder aprender. La lección de escuela sabática también nos dice de que finalmente, desde que los israelitas entraron a poseer la tierra de Canaán, ellos quedaron ahí siempre enfrentando a sus enemigos. El modelo totalmente cambió. Ellos tomaron la opción de tener siempre parte en los conflictos armados. Pero Dios les dejó bien claro a ellos. Y en el libro de Josué, en el capítulo 7, versículos 12 y 13, la palabra de Dios dice allí: por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo. Di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. Israel no podrá hacerle frente a tus enemigos hasta que haya quitado el anatema en medio de vosotros. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, sus fracasos que tuvieron ante sus enemigos es porque Dios no estaba con ellos. Y la razón por la cual Dios no estaba con ellos es porque ellos se habían apartado del Señor. Ellos habían decidido adorar otros dioses. Ellos habían tomado la decisión de desconfiar y de creer que con sus propios medios, sus propias manos y sus propias fuerzas podían vencer a sus enemigos. Pero Dios les había dicho: nunca van a tener éxito en un conflicto armado mientras yo no esté allí al frente, trazando las estrategias, dando las orientaciones e yendo delante de vosotros para que ustedes puedan ganar cada conflicto. Hoy en día, mis queridos hermanos, nosotros también enfrentamos grandes conflictos y batallas espirituales. El Señor ya nos ha dicho con frecuencia, nos ha advertido que separados de Él nada podemos hacer. Y Dios quiere que nosotros aprendamos, número uno, a dejar que Él pelee nuestra lucha, a dejar que Él intervenga
poderosamente delante de nosotros para que cada uno de nuestros conflictos y cada una de nuestras luchas puedan tener un final feliz. Ojalá que esta lección de escuela sabática nos enseñe a nosotros que solamente cuando Jehová va delante de nosotros y nosotros le permitamos que Él tome nuestras luchas y nuestras batallas, es que nosotros vamos a tener paz y descanso en nuestra vida. Mientras tratemos nosotros de hacer con nuestras propias fuerzas y tratemos de trazar nuestras propias estrategias al margen de Dios, el fracaso será rotundo. En nosotros está la decisión de permitirle a Dios que Él pelee nuestra batalla o intervenir nosotros en ella.